Buenas noches, ahora son casi las 11 de la noche. Como tenemos compromisos con francés, creol, español, a los compromisos hablados, ¿ok? Y ahora tenemos compromisos escritos también con español, creol, francés e inglés. Como ya estuvimos hablando con los otros idiomas, y ahora vamos a comunicarnos con los amigos, los simpatizantes, los seguidores de este mensaje o los también por curiosidad intelectual según Dios, entonces que llegan a escucharnos, a mirarnos y también al analizar lo que estamos diciendo, comparándolo, ¿verdad?, leyéndolo en su propia Biblia, para ver entonces si lo que estamos diciendo si sería un producto de nuestra invención y propia de nuestra imaginación. Todo tiene que ser según el Señor. ¿Ok? Damos gracias a Dios por diferentes personalidades que nos están mirando a través de esta gran red, como de esta red social que se llama Facebook. Es un monstruo mundialmente reconocido. Damos gracias a Dios por los fundadores de Facebook y los que dan continuidad social a esta red de Facebook, a Facebook. Déjame apagar una batería. Wow, qué cosa. Ok, como decimos que ahora tú ves, ya está escrito de algo nuevo, algo que tú nunca has escuchado ni leído en ningún lugar, en ningún libro. Nunca he escuchado atrás de ningún púlpito o en una televisión, en radio, en ningún sitio. Es algo totalmente nuevo. Es algo totalmente nuevo, ¿ok? Es nuevo. Déjame decirte. El Antiguo Testamento era testamento de los judíos, no de los gentiles. Número uno. Déjame repetir esto. El Antiguo Testamento era testamento de los judíos, no de los gentiles, de nosotros los paganos, no. Y esto que el mundo, el Señor quiere a través de mí que el mundo sepa que el Antiguo Testamento era testamento de los judíos, no de los gentiles. Un segundo. Okay. Era testamento de los judíos, no de los gentiles. Cuando yo digo esto, estoy diciendo que los elementos, las leyes que compusieron el Antiguo Testamento no eran de nosotros o para nosotros los gentiles. En el libro de Levíticos, según los buscadores teólogos o teológicos, ellos han descubierto aproximadamente existían 613 leyes en el libro de Levítico. Esas 613 leyes estaban al servicio obligatorio de los judíos para observar su deber, obedecer a ellas de una forma obligatoria. Y
una ley representaba a todas. Observar toda 99% y el otro por ciento que se queda, violarla es violar todo, era violar todas. Pero estas leyes no pertenecían, no fueron dirigidas a nosotros los gentiles o los paganos. Déjame repetir esto con un tono más lento y más claro. Porque mi voz es esta voz que usted está escuchando en este momento. Esta no es una voz común, no es una voz famosa, no es una voz popular, no es una voz de un hombre rico, sino es una voz del predicador más pobre en este momento. ¿Ok? Más pobre. Entonces, económicamente hablando, socialmente hablando. Ok, estoy diciendo, esta voz es una voz que confirma la salvación de un grupito y la condenación de la mayoría. Puesto que tú has escuchado algo que tú no puedes desaprobar, tú no puedes contestar, hasta que el momento que la persona o el teólogo no pueda contestar o desaprobar lo que he dicho por el Espíritu Santo, entonces lo dicho mío se queda siempre la verdad, una verdad, o la verdad, o verdadero, hasta que el otro desapruebe lo que estamos diciendo como mentira. Entonces, es por eso que estamos diciendo, estamos metidos en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, en Twitter, en personal, físicamente, personalmente. Yo voy a diferentes lugares, diferentes ciudades, diferentes países, si el Señor me proporcione el dinero para yo pagar pasaje, para yo pagar el boleto. Pero diferentes países para presentar personalmente esta doctrina. Una doctrina que parece ser nueva, pero sí es nueva para el sistema protestante, incluido católico. Pero para el evangelio, para los cristianos del Nuevo Testamento, esto no es nuevo. Es totalmente algo antiguo que ha sido establecido casi 2000 años en la cruz por el Señor Jesucristo y escrito por los apóstoles, especialmente por Pablo. A los gentiles, también a los judíos. Arrancamos. Vamos a leer. Vamos a leer en... Creo que es eso. Ok. Vamos a leer esto junto con ustedes. Wow. Ok. En 1 Corintios, capítulo 10, versículos 1, 2. ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, Pablo que está hablando, porque Pablo era judío también, ¿ok?
Con la de nuestros padres, está hablando de los judíos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos, vamos a una cosa. Entonces, no, porque está así aquí. Sí, todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Los israelitas, los hijos de Israel, cuando salieron de Egipto, es el día que se llama el día Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua. Es el día de independencia de los judíos. El 50 día Pentecostés. Este día que los judíos festejan cada año desde entonces que salieron de Egipto. Pero dice aquí, Pablo dice, lo cual que el Antiguo Testamento no enseña eso a nosotros, a los judíos. No había dicho nada acerca de esto. Solamente Pablo, que vino y entonces revelar eso, anunció eso, declarar esto a ellos y a nosotros también, para saber que los israelitas o los hijos de Israel fueron bautizados en Moisés. Escuche bien. Escuche bien. Ellos fueron bautizados en Moisés. Moisés era un salvador un salvador en el orden natural de ellos. No solamente Moisés era un líder político, un líder social, también era un salvador, entonces físico, natural de ellos, hasta que ellos fueron bautizados en él y en el mar. Moisés era un Dios de los israelitas. Moisés era el líder natural de ellos. Moisés no era mi líder como pagano. Moisés era el líder de los judíos. Escuche bien. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Escuche bien, señores. Escuche bien todos que me están escuchando. Es por eso que a Moisés que el ángel entregó, dio la ley para ellos. Porque Moisés fue el líder, un Dios, el Dios pequeño, con D minúscula, como un Dios de ellos. En Moisés que es el libertador de los hijos de Israel. Déjame poner eso más claro. Estamos diciendo que el día que salieron de Egipto era el día Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua. Este día es considerado como el día de independencia judía. Es decir, que la iglesia de Cristo no se llama pentecostal. Pentecostal son los judíos que vinieron de donde quiera, diferentes sitios, a festejar, a celebrar su independencia en Jerusalén. Pentecostales. Pentecostés es la fiesta 50 días después de la Pascua, eso significa. Entonces, en Moisés fueron bautizados, pero nosotros somos bautizados en Cristo, pero no en Moisés. Moisés era el líder directo, libertador de los judíos, de los hijos de Israel que salieron de Egipto. Y hasta que Moisés le dio leyes. Al observar. A cierto momento el Señor había dicho a Moisés, Dios, tu pueblo. Dice entonces catalogando el pueblo de Israel como pueblo de Moisés, tu pueblo. En Moisés, realmente que
intelectualmente realmente que es la ley misma, porque fue él que a él que el ángel dio la ley para dar a los israelitas, a los hijos de Israel. Ahora vamos a leer. Ya ustedes saben que los israelitas fueron bautizados en Moisés, ¿ok? Es muy importante esto. Nosotros en Jesucristo. Pero también cuando Cristo vino ahora, ellos ahora entonces, bueno, Cristo dio una libertad real a ellos al darles, proporcionarles gratuitamente por su gracia el Espíritu Santo igual que a nosotros. Entonces, eso era la libertad real, verdadera que Cristo le dio a ellos, una libertad para siempre. Pero la primera libertad fue dada por Moisés, una libertad natural. Moisés fue un líder natural de ellos, pero Cristo es el líder espiritual de ellos y de nosotros. ¿Ok? Leemos qué pasó ahí en Moisés. Antiguo Testamento. Entonces, si no sé si suavidad. Ok. Oh, shit. Ok. Ahora, vamos a leer juntos, ya ustedes tienen la lectura que se encuentra en Éxodo 24:8. Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Roció. Sobre el pueblo de Israel, no nosotros los gentiles. ¿Ok? El novio. Y Moisés dijo a ellos, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hay esta formación, la inauguración, la construcción, entonces del primer pacto, de la primera alianza, del primer testamento. ¿Qué sangre tomó Moisés? Moisés mandó a matar animales. Cogió la sangre de los animales muertos. Porque para tener libertad o perdón del pecado, entonces también hay que derramar sangre. Porque con la derramamiento de sangre, entonces, bueno, puede haber perdón o cierta libertad. Pero esta sangre fue la sangre de animales muertos. Esta sangre fue cogida por Moisés y rociada sobre el pueblo de Israel. Entonces el pacto fue nacido, creó sobre ellos mismos. Ellos realmente son hijos de esta ley. Esta ley nació en ellos, en el pueblo. Lo roció sobre el pueblo. Y Moisés dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahí fue la inauguración del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto de la Antigua Alianza. Ahí el Antiguo Testamento empezó en Éxodo. Olvídate de la de Génesis. Génesis entonces fue el primer libro de la creación, no un libro de la ley, de leyes, no. Entonces, aquí Moisés roció esto sobre el pueblo. Ahora, ¿quién dio
entonces, ¿quién dio? Entonces, así que entonces ellos se bautizaron también porque roció, entonces, con la ley, con el nombre del testamento. El testamento realmente es la vida natural de los judíos. Es el acta de nacimiento natural de los judíos. ¿Ok? Es la expresión moral, la expresión jurídica, la expresión social, moral de los judíos en el aspecto natural. Este testamento era un testamento forzoso que forzaba a los judíos de aplicarlo. Aún eso ellos no podían hacerlo. Pero este testamento era un testamento nacido de una sangre, la sangre de un animal muerto. En sí, la substancia, déjame repetir eso, la substancia del Antiguo Testamento era una sangre mortal o muerta, una sangre de animales muertos, la sustancia de la muerte misma, porque siendo una sangre muerte o muerta, la sangre muerta no pudo proporcionar vida para espíritu, porque era sangre carnal de animales. Es decir, que el Antiguo Testamento llevaba en sí, en su contenido, en su naturaleza, en su corazón, en la parte invisible. En la parte invisible llevaba muerte, la muerte en sí. Llevaba la muerte y todo lo malo, la sombra, toda cosa natural. Entonces era una obra que servía para limpiar la carne, para poner la carne en condición de servir a Dios, pero la carne de los judíos. El Antiguo Testamento, bueno decir, entonces la representación jurídica, la representación social, representación religiosa y moral de los judíos. Es decir, que nosotros no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento, no teníamos nada que ver con el testamento de los judíos, porque fue rociado la sangre rociada sobre ellos. Entonces, debajo del cual o después del cual que Moisés dijo lo siguiente: aquí está el pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Es decir, el primer pacto, la primera alianza, el primer testamento. Es el nacimiento, la existencia de él, salió ahí, pero salió de la sangre de un animal muerto, que es totalmente opuesto con la sangre que nació, lo que nació el Nuevo Testamento, que salió del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento salió de una sangre de una persona viva, porque Cristo no estaba muerto en el momento que su sangre derramaba desde el patio de Pilato hasta Golgota, hasta la cruz. Cristo no estaba muerto, no es la sangre de una persona muerta que derramaba y daba vida a muertos, sino la sangre de una persona viva. Es decir, está viva, entonces esta sangre que produce, que dio nacimiento, que provocó la existencia social y espiritual del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento viene de una sangre de arriba. Déjame explicar esto, porque Cristo no era o no es de esta generación, pero sí, es decir, el Nuevo Testamento no es de esta generación, es espiritual, salió de arriba. De la misma forma que Cristo salió, su cuerpo salió, todo salió de arriba. La misma su salvación de arriba, su sangre de arriba, entre su testamento de arriba, su reino de arriba, salió. Es decir, el Antiguo Testamento salió de la tierra porque fue nacido de la sangre de sangre de animales muertos, son animales físicos. El Antiguo Testamento era físico, era natural, porque sangre de animales que compuso, entonces que provocó su existencia. Escuchen bien, señores, escuchen bien los simpatizantes, los seguidores de este mensaje. Escuchen bien, porque mi trabajo, mi misión, realmente es explicar, exponer, presentar esta nueva doctrina para el protestantismo. Entonces, bien explicada, para que nadie tenga excusa, para que eso sirva de lo que se llama de testimonio a todos que escuchen este mensaje, que han escuchado este mensaje, que escucharán este mensaje también. Ok,
vamos a decir que el Antiguo Testamento salió de la tierra, producto de la tierra, porque era de animales muertos. Entonces el Nuevo Testamento, producto del cielo, porque Cristo vino del cielo, no es de esta generación, de esta creación. Vamos a buscar un versículo más clave, más claro para verlo. Entonces aquí, ok. Vamos a ver, entonces estoy en Hebreos capítulo 9. Hebreos 9. Hebreos 9, versículo 11. Hebreos 9, versículo 11. Mira qué dice aquí. Mira que el hebreo, el autor de esta epístola era hebreo, y entonces mandó esta carta a los hebreos, no a nosotros. Estamos robando, estamos usándolo para dejar a los gentiles saber que el testamento de ellos, que el testamento de ellos era inferior al testamento de Cristo. Mira qué dice ahí. Hebreos 9, 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. No dice sumo sacerdote de los bienes pasados, sino los bienes venideros, no pasados, como el sumo sacerdote de Moisés. Entonces, y esto es otro sumo sacerdote, diferente que los primeros. Mira qué dice ahí. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, oye bien, por el más amplio y más perfecto. Entonces el otro era, eso es más perfecto que el primero, no hecho de manos, es decir, que no fue creado, no fue construido por hombre, como el primero fue construido por hombre, fue hecho de manos de hombre, es decir, no de esta creación. El testamento de Cristo, Cristo mismo, este tabernáculo no es de esta creación, no es producto de un animal, de la sangre de un animal muerto, es producto de Cristo que salió del cielo, porque con su sangre, con su cuerpo, con todo, este producto de esta sangre, es decir, no de esta creación, no está hecho, no fue hecho, no es hecho de manos de hombres. Es totalmente espiritual. El Antiguo Testamento era producto de animales, sangre de animales muertos, mientras que el Nuevo es producto de sangre de una persona viva. Ahora, entonces el Antiguo Testamento salió, no puede ayudar a otro a tener la vida eterna, la vida, el espíritu, porque era de sangre de animal muerto, por causa de su sustancia mortal, él no puede ayudar a otro. Porque sangre de persona muerta no puede dar vida, salir de donación a otra persona enferma que podrían entonces salvar o que sea hacer algo de salvación. Es por eso que ahora la sangre de un animal, la sangre de persona viva como Cristo, si esta sangre produce un testamento vivo que da vida a los muertos. El único testamento que da vida a los muertos se llama el Nuevo Testamento. Ok, testamento, ahora este testamento no solamente de los judíos, el testamento también de los paganos y de los judíos, porque en ese testamento nosotros tuvimos oportunidad de entrar entonces en el reino de Cristo por él, porque este testamento que vino y entonces abrió la puerta de la salvación del reino de Cristo a nosotros. Vamos a hablar, hermanos y amigos, vamos a hablar. Vamos a ver entonces qué dice aquí. Y tantos cosas. Oh, no, ok. Están dando un mensaje. Ok, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ir con precisión con ustedes. Este testamento, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento era de los judíos. Es por eso, mientras tanto que este testamento existía, entonces no íbamos a ser salvos.
no podíamos entrar nosotros, entonces a no acercarnos de Dios. Porque el Antiguo Testamento era un enemigo. Nosotros éramos enemigos del Antiguo Testamento. Éramos considerados por el Antiguo Testamento como impuros, abominables. Era abominación para ellos. Entonces Cristo lo que hizo, eliminó al enemigo, que es el Antiguo Testamento, y los eliminó entonces en nuestro camino y nos dio acceso a él por medio de su sangre, por medio del Nuevo Testamento. Si usted se siente a gusto de decir el testamento de los gentiles, porque de este testamento entonces viene, porque surgió entonces nuestro valor, nuestra salvación, porque entonces Cristo nos quitó del polvo, entonces levantó del polvo, de la humillación de los judíos. Vamos a tirarnos tan lejos, vamos a quedarnos aquí, con precisiones, ¿ok? Como decimos que el Antiguo Testamento y el Testamento de los judíos, todo lo que tiene que ver con Testamento, Antiguo Testamento, tiene que ver con los judíos, no como con nosotros. Vamos a leer un versículo para mostrar que entonces los mensajes, todo lo que tiene que ver con el Testamento Antiguo, con las leyes, tienen que ver con los judíos, no con nosotros, los gentiles. Y vamos a ver en Hechos. Wow. Esto resulta, bueno, lo que Hechos 21. Hechos 21. Hechos 21. Leemos con precisiones, por favor. Oh, no. Leemos un hecho, leemos un episodio que aconteció en Jerusalén cuando Pablo llevaba a unos discípulos, a otros apóstoles. Lucas estaba ahí. Entonces también a la casa de Santiago a hacer conocer a Santiago, que era el hermano del Señor Jesucristo, que era también apóstol, que andaba con el Señor cuando estuvo en la tierra. Entonces Santiago era un apóstol importante como Pedro, como Juan, como Felipe, todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces Lucas, que era el autor del libro que se llama Los Hechos, el primer libro del Nuevo Testamento, entonces Lucas está narrando lo que pasó en aquel día. Mira lo que Lucas nos está contando, narrando. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Cuando era de Jerusalén, está hablando de judíos. De los judíos nos recibieron con gozo. Versículo 18 es Hechos 21, 17 y 18. Versículo 18 dice: al día siguiente, otro día, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Es a Jacobo, ¿ok? Se llama Jacobo. Es a Jacobo, ¿ok? Entonces, Jacobo entró con nosotros a ver a Jacobo. Pablo, porque Pablo conocía o sabía dónde vivía él, porque Pablo entonces había subido una vez.
y se hallaban reunidos todos los ancianos. Ancianos son ancianos judíos. Es por eso que estoy tratando de ver cada versículo por versículo y explicándolo. Entonces, ¿cómo es? Porque a veces, muchas veces nos pusieron a leer, a hacer lecturas emocionalmente, locamente, irracionalmente, en los templos, sin saber lo que estamos leyendo, sin saber su contenido, su naturaleza, a quién fue dirigida esta lectura. Solamente cualquier lectura que es una Biblia, todo es para nosotros. Así que el protestantismo nos educó. Vamos a ver entonces qué cosa, como empezó el episodio. Vamos a seguir con el versículo 19. Versículo 19, ¿ok? 19 y 20. Vamos a ver versículo por versículo, 2 por 2. A los judíos, a los ancianos que reunieron, dice, a los cuales, después de haberles saludado, después que nosotros hemos saludado a ellos, a los ancianos que nos recibieron en Jerusalén, entonces, dijo Lucas aquí, les contó, entonces contó, ahí es la tercera persona de contar, es Pablo. Pablo contó a ellos, contó a los ancianos judíos, una por una, las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Es decir, Pablo está narrando, está diciendo lo que Dios había hecho entre los gentiles, no dice los judíos, entre los gentiles por el ministerio de él. Es como ahora, por mi ministerio, hay muchos realmente que han recibido estas nuevas noticias o esta palabra y están glorificando al Señor, pero estamos hablando gentiles como yo y muchos que entonces que estaban en los templos de Moisés, los templos del Antiguo Testamento. Entonces también ahora, entonces este mensaje ha transformado a ellos por mi ministerio. Cristo Dios ha cambiado la vida de ellos y ha llamado a ellos. Ok, por eso es que yo por mi ministerio. Ahora, Pablo está contando a los ancianos judíos en Jerusalén, que fue él y unos compañeros de él a visitar a Jacobo. Y cuando los ancianos se reunieron en la casa de Jacobo para conversar, para recibir a los misioneros, Pablo empezó a contar a ellos como Dios, que Dios había hecho, las cosas que Dios había hecho. Entonces, entre los gentiles por su ministerio. Versículo 21. Dice, cuando los ancianos judíos oyeron a Pablo, estos ancianos glorificaron a Dios. Porque ellos pasaron por otro camino. Pero Pablo fue al camino de los gentiles con ellos, sino que ellos fueron al camino de los judíos con Pablo, ignorando el testimonio acerca de los gentiles. Oye bien, mira qué hizo ahí. A Pablo, ellos, escuchando, ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Cuando ellos oyeron a Pablo, glorificaron a Dios y dijeron a Pablo, ya ves, Pablo, tú ves, hermano Pablo, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Oye bien, Pablo habla de los gentiles, ellos contestaron acerca de los judíos. Para ignorar a los gentiles, ellos dicen, entonces, bueno, Pablo dice cómo Dios sabía, que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Ellos glorificaron a Dios. Ellos dicen a Pablo, mira Pablo, tú ves cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Eso indica que el mismo Jacobo, que era apóstol, también no predicaba entonces el evangelio puro, el evangelio de la gracia a ellos. Eso indica que Jacobo continuaba entonces enseñando a ellos acerca de la ley. Oye bien, porque Jacobo estaba ahí, oye bien. Entonces eso indica que la persona que predicó realmente la doctrina del Nuevo Testamento de Cristo era Pablo.
Porque Pablo está hablando, porque ellos no sabían. Ellos no sabían también si la promesa con Abraham era también para nosotros gentiles. Ellos ignoraban totalmente la presencia nuestra, entonces, en el Nuevo Testamento, como parte también del reino de Cristo. Mira cómo ellos escaparon, entonces, escaparon, que sea, o hicieron omisión, o omitieron entonces al asunto de los judíos, al asunto de los gentiles. Y ellos entonces trajeron la cosa de los judíos por ser celos, por la ley de ellos. Jacobo lo dijo entonces a él. Jacobo me dijo claramente que no está predicando el evangelio de Cristo que Pablo predicaba. Seguimos. Seguimos. Versículo 21. Mira lo que Santiago, Jacobo dijo a Pablo. Mandó, oye bien, mira lo que dijo a Pablo. Pero se les ha informado, porque informaron a los judíos que son celosos por su ley. Se le dijeron a ellos, se lo dijo a ellos, en cuanto a ti, Pablo, tú que enseñas a todos los judíos, no dice gentiles, no, a todos los judíos que están entre los gentiles. Mira bien cómo se está compuesta entonces la frase gramaticalmente, para que nos digan fue Wilder que viene con una falsa doctrina, entonces invadiendo a los territorios mundiales, internacionales. Mira que dice ahí, pero se les ha dicho, les ha informado en cuanto a ti, Pablo, que enseñas, tú estás enseñando a todos los judíos que están entre los gentiles, no dice a los gentiles y todos los judíos y los gentiles, no, los judíos que están entre los gentiles, a apostatar de Moisés, a vomitar a Moisés, a rechazar a Moisés, a omitir a él, diciendo a los judíos que están entre los gentiles, no a nosotros, a los judíos, que no circunciden a sus hijos, no a nosotros, a los judíos, ni observen las costumbres, el sábado, el diezmo, la primicia y todo esto, que no observen las costumbres. Esto que Pablo anda predicando a los judíos que están entre los gentiles. Este mensaje no fue dirigido a nosotros, sino a los judíos. Todo lo que tiene que ver con Moisés, tiene que ver con judíos. Tiene que ver con la ley, tiene que ver con ellos. Todo lo que tiene que ver con el diezmo, con las primicias, con el sábado, con las 613 leyes, tiene que ver con judíos, no con nosotros, los gentiles. Es decir, que ellos imponen sobre los gentiles una doctrina judía, la cual fue eliminada por Cristo. La doctrina del diezmo es doctrina de judío que Cristo eliminó, porque entonces esto no es para nosotros. Ellos tienen que ir a predicar a los judíos acerca del diezmo, de las primicias y del sábado, porque eran de ellos, no de nosotros. ¿Escuchen ahí? Al hablar acerca de eso, Jacobo estaba ahí. Jacobo no predicaba esto. Es igual que los pastores de hoy. No predican esto.
el único que Dios ahora mismo, yo puedo decir el único porque no hay gente en la ciudad, no hay gente en el país. Dime dónde están predicando esto para yo reunirme con este grupo. Dime dónde tú estás escuchando la abolición del Antiguo Testamento que no servía para nada en lo espiritual. Entonces que era solamente para Israel, no para nosotros. Entonces, ¿dónde no están recolectando diezmo, premisas y todo? No están entonces usando el sábado. Dime para yo ir. Es decir, no están predicando siguen predicando la ley de los judíos. El testamento de los judíos, ellos siguen usándolo bajo de pretexto que Cristo no vino a abolir la ley sino cumplirla, sin entender lo que significa darla a cumplir, sin entender la preposición o proposición que está colocada en la frase hasta que todo sea cumplido. Y no entienden eso. No entienden eso porque esta gramática entonces no entiende. No funciona. Entonces, y esto, ellos están imponiendo a nosotros, los occidentales, esta doctrina. Una doctrina totalmente oriental, ¿verdad? Del Medio Oriente, de los judíos. Están imponiéndolo sobre nosotros. ¿Por qué la opusieron? Porque todos los templos de la ciudad, todos los templos del país, todos están observando la misma ley que de primera vez de los judíos. Porque aquí me dice, pero seas informado en cuanto a ti, Hechos 21, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles a los judíos que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Está bien dicho, Pablo que está predicando eso, no Jacobo, no Pedro, no Juan, ninguno de ellos están predicando eso. Lo único que el Señor entregó la llave de la universidad de su reino, que se llama Pablo, fue él que estableció entonces la doctrina del Nuevo Testamento. No hay más. Mira que Jacobo dijo a Pablo. Dijo a Pablo. Ok. Un poquito de agua. Mira que dijo Jacobo a Pablo. Jacobo que era apóstol. Ok, mayor que Pablo, que Jacobo que va con Cristo durante todos los años del ministerio de Cristo. Pablo no estaba ahí. Saulo no estaba ahí. Saulo ni conoció físicamente a Cristo, sino por revelación. Pablo llegó a conocer a Cristo por revelación. Entonces mira que Jacobo dijo a Pablo, ¿qué hay? Pues la multitud judía, de los judíos, se reunirá de cierto, porque oirán que has venido, eres que tú. Ellos no mencionan a Lucas, que están ahí, los compañeros de Pablo que están ahí, porque el jefe del ministerio era Pablo. Dice, has venido tú. Es a ti que están buscando. Porque eres tú que está diciendo Moisés no existió, la ley no existió más, porque entonces la ley no existió, el Antiguo Testamento, el Testamento de Dios no existe. No existe más. A ti que están buscando, oirán que están aquí, seguro ellos van a venir mañana, tempranito. La multitud se reunirá de cierto, aunque no digan entonces cuándo, pero se reunirán de cierto, porque oirán que has venido. Entonces, versículo 23, dijo a Pablo, el mismo Santiago, el mismo Jacobo, dijo a Pablo,
Pues esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Vamos a ver una mentira que Jacobo perfeccionó y aconsejó a Pablo que hablara esta mentira. Oye bien, Jacobo mandó a Pablo a mentir. Es decir, que Jacobo no está predicando el evangelio, sino siguió con la ley de Moisés, porque la ley de ellos. Versículo, vamos a leer, versículo 24. Esos 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto, tómalos contigo. Es el consejo que está dando Jacobo a Pablo. Purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Ellos no tenían ni dinero para rasurar su cabeza. Cortar el pelo. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Solamente andar con ellos con la cabeza rasurada, eso explicará a los judíos que lo que ellos habían escuchado de ti predicando, ellos van a decir eso no es cierto. Tú no estás predicando no te acerca contra la ley, tú no estás diciendo que apostatar a Moisés, de Moisés, que vomitar a Moisés, que no circunciden los hijos, que no se conformen a las costumbres. Entonces, que votar, que rechazar, que denegar, entonces, bueno, que votar, vomitar el sábado, los diezmos, todo eso. Las costumbres, no. Entonces, cuando ellos te vean con estos 4 hombres que cumplieron con el voto, entonces yo digo, no, lo que hemos escuchado de él no lo hizo, es mentira que hablaban acerca de él. Entonces, mira, una hipocresía que Jacobo, el apóstol Jacobo, mandó Pablo a usar, la hipocresía. Mira, otro consejo mentiroso, falso, entonces que Jacobo dio a Pablo, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Fingen o hazlos ver que tú estás también observando la ley como ellos. Tú también andas ordenadamente guardando la ley. Para que ellos vean que lo que ellos escucharon de ti es falso. Pablo va a andar como practicando la ley igual que ellos, para predicar con temor para que no lo mataran. ¿Tú ves lo que pasa ahí? Ya ves lo que pasó ahí. Jacobo no predicaba la doctrina del Nuevo Testamento. Pedro no predicaba la doctrina del Nuevo Testamento. Yo voy a explicar donde Pedro no está predicando. Solamente Pablo. Ahora, la doctrina pura, donde la integración por destino de los gentiles en el reino de Cristo. Ellos ignoraban esto. Ellos no sabían esto. El mensaje pleno. Entonces, realmente la naturaleza, el contenido, del plan de Cristo para el mundo de los gentiles.
los que estaban en el plan de salvación. Vamos a ver lo que dijo, lo que vio Pedro. Un segundo. ¿Ok? ¿Qué dijo Pedro ahí? Es en Gálatas, creo. ¿Ok? Vamos a ver ahí. ¿Ok? Vamos a ver esto. Como prometimos, vamos a leerlo dos por dos. Dos versículos dos por dos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo escribiendo, Pablo narrando el episodio, le resistí cara a cara porque era de condenar. Resistí cara a cara. Ping, 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 cara a cara. Era una cosa, un debate fuerte. Pablo resistió a él. Mira que Pablo dice. Gálatas 2 versículo 12 ahora. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, mismo Jacobo que acabamos de ver, Jacobo mandó unos discípulos de él, pero discípulos judíos, igual que Pedro, igual que Pablo, igual que Barnabás. Barnabás o de Barnabás. ¿Ok? Igual que creo que es Bernabé, scusami, Bernabé. Igual que Bernabé. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro o Cefas comía con los gentiles. Pedro comía con nosotros. Pero todavía los judíos, los discípulos de Jacobo no han llegado, que eran judíos, como Pedro. Mientras que están en el camino hacia Antioquía, antes de ellos llegar a Antioquía, a la iglesia de Antioquía, Pedro comía con nosotros. Pero después que vinieron la gente, los discípulos judíos desde Jacobo, Pedro se retraía y se apartaba de una vez, porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, los judíos. Es decir, Pedro nos humillaba. Es decir, que cuando tú, es que igual, cuando tú piensas tú eres superior a otro, entonces según la clase social, la clase cultural suya, tú no puedes sentar en la misma mesa comiendo con personas inferiores a ti. Sería una abominación. Sería abominación como esto. Es decir, como somos seres inferiores a los judíos, entonces cuando llegaron los judíos, Pedro se retraía y se apartaba de nosotros, porque tenía miedo de la circuncisión, los judíos. Vamos a seguir, a ver, Pedro. El que Pedro no sabía, era inocente, era ignorante en cuanto al objetivo de Dios, de Cristo, entonces para nosotros los gentiles, la salvación de los gentiles. Gálatas 2. Oh. Ok.
Pablo sigue hablando. En su simulación, hipocresía, en su simulación, la simulación de Pedro, participaban también los otros judíos, como Pedro, como Bernabé y otros. Todos también se apartaron de nosotros, porque nosotros, según el Antiguo Testamento, éramos impuros, no deberían sentar juntos con nosotros, porque ellos eran supuestamente puros. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué está diciendo Pablo? Que Pedro era hipócrita. Y tantas personas que piensan son superiores a ti, o a tu nación, a tu cultura. Hay personas que aún que están escuchando a ti, que están escuchando, pero piensan que son superiores a otros. Piensan que Dios tiene una nación encima de otro por su cultura, por su pueblo. En Cristo no. Entonces piensan que estar hablando con nosotros, con cierta persona, sea algo abominable, que algo, sea entonces una abominación para ellos, sea entonces echar su personalidad cultural en el suelo. Eso es lo que pasó con Pedro, hasta que Pablo lo llamó hipócrita. Hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos, o de Pedro también. 14 dice: cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, cuando vi que no andaban, oye bien, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, es decir, Pedro no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. Pedro no andaba conforme a la verdad del evangelio, dijo Pablo. También Bernabé, también que fue enviado con Pablo hacia los gentiles. Bernabé entonces nos humilló, nos traicionó ahí mismo. Igual que Pedro. Pablo dice: dije a Pedro, delante de todos, Pablo hablando, señores, él dijo a Pedro delante de todos: si tú, Pedro, siendo judío, Pedro, vives como los gentiles acá, hace un rato antes de venir los hermanos judíos, y no como judío, tú no vives como judío, porque hace rato tú estás viviendo como gentiles, pero al llegar los hermanos, entonces tú te apartabas, como trataba, regresaste entonces a tu costumbre judía. Sin embargo, entonces, Pablo dice que no, pero tú estás viviendo como judío. Tú no estás viendo como judío. Porque, Pedro, obligas a los gentiles a judaizar. Ya voy a repetir. Porque, Pedro, porque obligas a los gentiles a judaizar, forzando a nosotros a ser judíos. Pedro lo hizo. Entonces, Pedro dice: para nosotros ser salvos, tenemos que judaizar. Entonces, hay muchas personas que dicen: para entender bien el evangelio, tú tienes que pasar. Para nosotros, tenemos que pasar por los judíos. Y por eso nosotros somos Israel espiritual. Y no espiritual. Pablo dice que no. Es hipocresía, porque ellos que no entendían, no andaban conforme a la verdad del evangelio. Entonces, mira, Pedro estaba contra nosotros. Pedro nos apartaba, nos humillaba, porque no entendió la doctrina del evangelio todavía. No entendió la razón por la cual que Cristo vino. Él pensaba que Cristo vino solamente para los judíos.
Entonces tuve que el mensaje, tuve que lo estaban diciendo con el mensaje, los mensajes que convencen de pecados a los judíos, no es el mismo mensaje que convence a nosotros, los gentiles, de pecados. El Antiguo Testamento era testamento de los judíos, no de los paganos, no de los gentiles. Pablo dijo eso claramente. Así que ustedes saben que entonces bueno, los diezmos, los sábados, las primicias y todos los que tienen que ver con el Antiguo Testamento no eran de nosotros, señores, hermanos, los que me escuchan, compañeros, los que me escuchan, hermanas, no eran de nosotros. Es decir, si tú estás bajo de este testamento, tú no estás bajo de Cristo. ¿Oye? Entonces, cuando usted está supuestamente pagando diezmo, no real, usted está pagando diezmo realmente, porque diezmo, los diezmos, entonces, de que no 50 pesos, no 100 pesos, eran cosas que los agricultores hicieron en sus conucos, en sus jardines, anualmente que se pagaba. Cuando usted está supuestamente pagando diezmo o colectando diezmo o premicia donde una gallina, donde un pollo cuesta 5,000 pesos en esos templos, en las primicias. Cuando usted se encuentra bajo de la bandera de estas leyes, de estos servicios rituales o que sea ceremoniales de los judíos, usted no está bajo de Cristo, sino usted está bajo de Moisés o de los ángeles. Es decir, no somos cristianos, no sean cristianos. Los cristianos no practican las cosas del Antiguo Testamento que eran de los judíos. Ahora tienen que practicar las cosas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en él no se figura diezmo, no se figuran las primicias, no se figura el sábado, no se figura nada de esto, de lo que los ingredientes del Antiguo Testamento, señores. Cualquier que muera, cualquier pagano que muera bajo de esta supuesta práctica del Antiguo Testamento muera sin Cristo, porque no muera siendo cristiano, sino muera practicando de leyes de Moisés. Ya ustedes saben. ¿Saben? Bueno, si hay preguntas, por favor, entonces ustedes me pueden escribir o WhatsApp, entonces mandarme por WhatsApp en privado o en público si usted quiere. Ese 1-829-904-7417 es mi número y WhatsApp. Es mi número y WhatsApp también. Entonces, con esto, entonces estoy con pena, estoy gozando de dejarles esta noche, para tomar cita por otro día, si según el puro afecto de Dios, de la voluntad de Dios. Wilder Voltaire, para servirles con amor, con flexibilidad, con tolerancia, no de mi parte, sino de la parte innegable, incontestable, aún inevitable de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Les quiero mucho, les amo mucho en el amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.